Mis hermanos, hoy día del Señor, 22 de diciembre, vamos a continuar con la serie de predicaciones que ya hace un tiempo atrás nos hemos propuesto. Y hoy día vamos a ver, hermanos, la parte 3 de los castigos especiales para la mujer. La parte 3 vamos a ver ahora, vamos a desarrollar, si el Señor nos permite, los castigos particulares de la mujer, la parte 3. Y hermanos, estamos ya desarrollando estos aspectos particulares o especiales de la condenación judicial del ser humano, ¿verdad? Tanto como para con el hombre como para la mujer. El Señor dispuso de castigos especiales, una maldición para ambos. Y en Génesis 3:16, hermanos, estamos desarrollando en cuanto a la sentencia de la mujer esos aspectos particulares para ella, que arrastra a toda la raza humana, a todas las mujeres en virtud a que han sido, o que la raza humana es representada, y toda mujer fue representada en Adán, en el jardín. Así que hemos meditado, hermanos, en Génesis 3:16, la primera parte decía, vayamos a nuestras Biblias, a Génesis 3:16, y decía: a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos. Y aquí vimos, hermanos, tres aspectos particulares, que Dios multiplicó en gran manera los dolores a las mujeres en cuanto a su relación para con sus hijos, hermanos. Y es una realidad, es una verdad, es como, ya lo hemos desarrollado semanas atrás, esto es una realidad para la criatura, para el ser humano, para las mujeres. Pero también dice la palabra: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, y eso está relacionado más específicamente a los dolores del embarazo que tiene la mujer en el embarazo, esa carga pesada, ¿verdad? Los dolores, náuseas, dolores de cabeza, etc. Y luego también dentro de este castigo especial dice: con dolor darás a luz tus hijos, ¿verdad, hermanos? Y eso es bastante conocido en el parto. Entonces, hermanos, vayamos viendo en este punto cuál es la condición de la mujer caída. Es una condición triste, lamentable, está en maldición, sufre, ¿verdad? En esa relación para con sus hijos, que debería de darle más gozo, bastante gozo. Está envuelta a eso, ciertamente gozo, pero está envuelta a dolor, a dolencias, a carencias, dificultades, y encima el hombre, ¿cómo la trata? Hermanos, sí. Porque ahí nada más en Génesis 3:16, la segunda parte, vamos a decir, así dice: y tu deseo será para tu marido. Hermanos, de donde hemos visto este aspecto particular, también lo vimos, ¿dónde, hermanos? La semana pasada, ¿no? Este deseo particular de la mujer de querer dominar al esposo, un deseo implacable de querer dominarlo. Está incómoda, indispuesta, molesta de que no se haga su voluntad. Lo vimos la semana pasada. Le irrita ser una mujer sujeta a un esposo. No quiere ser subordinada a su cabeza, a su esposo, y quiere que se haga lo que ella quiera, y si no se desquita, está malhumorada, irritada, con cara larga, etc. Eso hemos visto la semana pasada. ¿No? Y si alguna mujer acá se está incomodando, lo que venimos diciendo es lo que dice la palabra del Señor, y además en su incomodidad da evidencia de que ciertamente esto es verdad. Esto es verdad. Su molestia, incomodidad, rechazo a estas verdades es también una señal de que está usted afectada por esta maldición. Vimos varios ejemplos la semana pasada. Vimos el ejemplo, por ejemplo, para la redundancia, perdónenme, el ejemplo de Jezabel con el rey Acab, ¿verdad? Una mujer que quería dominarlo, que era autoritativa, autoritaria, se burlaba de su esposo. No, eres tu rey, le dice, eres tú rey de Israel, yo voy a hacer las cosas. Y ciertamente ella hizo lo que quiso hacer, mandó a matar profetas, mandó a matar a Nabán, y hizo lo que quiso para darle la tierra, a Nabot, para darle la tierra a Nabot, la huerta de Nabot, la viña de Nabot. Traspasó la autoridad de su esposo. Vimos a Raquel también apremiante, molesta, imperiosa, importuna, rencillosa, allí en Génesis 30, hermanos. Vimos también en Proverbios 27:15, como decía, gotera continua en tiempo de lluvia, y la mujer rencillosa son semejantes. Como nuestro bendito Dios, que es verdadero, compara a una mujer rencillosa con una gotera continua en tiempo de lluvia. Esto vimos la semana pasada. Vimos también a mujeres en la congregación que quieren tomar un rol de autoridad, un papel de autoridad por encima de sus esposos, por encima de los maestros, por encima de los pastores. Es una realidad con la cual las mujeres están ahí, y las mujeres cristianas están luchando, ¿no?, contra eso,
día a día hasta que partan, van a luchar contra eso, van a seguir luchando, pero eso es parte de la maldición. A la mujer que está sin Cristo definitivamente no tiene ningún problema si querés pisar al esposo. Eso es una realidad, o querés le ponerse en el púlpito y enseñar en una iglesia, como vemos muchas congregaciones, hermanos. Eso vimos en 1 Corintios 14:33, 1 Timoteo 2:11 al 14. Vimos también el ejemplo de Dalila, ¿recuerdas? Dalila con Sansón, cómo le importunaba, le presionaba, la atormentaba hasta que el hombre ya estaba, su alma ya estaba angustiada y cedió, ¿verdad? Eso lo vimos en las graves consecuencias para él. Vimos la esposa de Job también, ¿recuerdan ustedes? Que le dice: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Eso vimos la parte de lo que la mujer decía, ¿verdad? Vimos también a Mical con el rey David, hermanos, y eso lo vimos en la semana anterior. Y inmediatamente, hermanos, después de lo que ustedes han leído en su momento, dice: tu deseo será para tu marido, que es la maldición de Dios particular, especial para la mujer. ¿Cómo termina, hermano? ¿Cómo concluye? Y él se enseñoreará de ti. Y eso vamos a desarrollar hoy día, Dios mediante. Y él se enseñoreará de ti. Ahí está el otro aspecto particular o especial de la condenación especial, de la condenación judicial, perdón, de Dios hacia la mujer. Dios la castigó en su relación para con su esposo. Y mientras que ella deseaba y anhelaba vehementemente tomar el rol de autoridad, vehementemente, de manera enfermiza, querer oponerse al esposo, querer sujetar al esposo cuando debía hacer lo contrario, ahora él se enseñorearía de ella. ¿Pero de qué manera? De manera pecaminosa. Porque ahora el hombre con quien ella estaba casada era un hombre caído. Ya no era el Adán de antes del pecado. ¡Qué terrible! Observemos, hermanos, este castigo particular, especial, el que sigue siendo en relación de la mujer para con los hijos o para con el esposo. Para con el esposo. Dijimos la semana pasada, nuevamente diremos cómo sería Adán antes de caer en pecado. Es necesario, en ese estado perfecto, él sería un líder amoroso, compasivo, cariñoso, atento, expresivo. Buscaba el bien de ella, la amaba verdaderamente, porque él amaba a Dios y amaba a su prójimo, en ese caso su esposa. Sí, era recto, le daba honor seguramente a su esposa, a Eva, como a vaso más frágil. No la trataba rudamente, no la trataba ásperamente. Él le proveía, le sustentaba y la santificaba. ¿Qué esposo más cuidadoso y atento y amoroso sería Adán antes de la caída? Pero allí está el versículo: y él se enseñoreará de ti. Eva había pecado y hay un castigo especial, porque ciertamente muchas cosas vino a toda la raza humana, pero Dios quiso dejar en Génesis 3:16 ese castigo especial ahí bien claro, con el cual toda la raza humana a partir de entonces está ahí sufriendo. Sí, hermanos, y eso vamos a desarrollar. Lo que no significa que él se enseñoreará de ti. Lo que no significa y él se enseñoreará de ti. ¿Qué no significa, hermanos? Dios lo había creado. La mujer, Eva, y Adán fueron creados iguales a semejanza de Dios. Sí, a imagen y semejanza de Dios. Ella fue creada, como hemos visto también en los estudios de la confesión, en el capítulo 25, como la ayuda idónea de Adán. No era bueno que Adán estuviera solo. Pero Adán fue creado primero y luego Eva. En este acto de revelación, en este acto de creación, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, estaba dejando claramente estipulado Dios, ¿qué cosa? Mediante ese acto creativo, que había una cabeza, una autoridad. ¿Y quién era la autoridad? El varón, Adán. Y había una ayuda que estaba sujeta a esa autoridad, a esa cabeza, que era Eva. Ese era el diseño divino. Así que el hecho mismo de que el hombre se enseñoreaba, de que Adán sin pecado se enseñoree de Eva, estaba bien. Por eso vemos adelante que Sara, ¿cómo le llamaba a su esposo? Abraham, Señor, lo dice el apóstol Pedro. O sea, estaba bien. No había nada malo con eso, hermanos. No había nada malo que el varón se enseñoree de la mujer, porque era piadoso, entendiéndose esto antes de la caída de Adán. Entonces la mujer fue creada como una cabeza. Adán debía enseñorearse en amor sobre su esposa, en el estado perfecto antes de la caída. Ya vimos cómo era Adán, un líder sabio, amoroso, cariñoso,
atento para con su esposa, que buscaba el bien de su esposa, sí, entonces él amaba. Y entonces también en ese estado, sin caída, se sujetaba fielmente a su esposo, que no tenía pecado. Ella tampoco tenía pecado. ¿Qué esposo tan amoroso sería ese hombre? Pero ¿qué sí significa que él se enseñoreara de ti? Esta palabra, hermano, es mashar. Enseñorear viene de bashar, que significa dominar, gobernar, enseñorear, regir, reinar. No estaba mal, ello está bien. Pero repito una vez más, el problema estaba ahora que ella tenía que ser enseñoreada de un hombre ahora pecador. Tu deseo será para tu marido. Qué terrible, ¿verdad? La mujer querer imponerse enfermizamente al varón. Pero el Señor dice, y él se enseñoreará de ti. Eva pudo haber dicho, pero ¿por qué ahora ella es pecadora, hermano? Mira, me va a querer pisar, me va a querer presionar, me va a hablar mal, me va a hablar ásperamente. Pero ahí está el tema. Cayó en pecado. Y ella fue la que dio la iniciativa, ¿recuerdan? Ella fue la que llevó el fruto de decir, Adán, come esto. Y lo persuadió. Ahí está el castigo. Esto. Aún misericordioso, hermano, porque Dios no le quitó la vida a la mujer. Y pudo haberlo hecho y él es justo, ¿verdad? Aún en misericordia. Eso vamos a ver la siguiente semana, Dios mediante. Así que, hermano, cuando la mujer busca derrocar su cabeza, su deseo será para su marido. Como la mujer busca quebrantar, romper, torcer el orden divino de sujeción de ella para con su esposo. Como la mujer busca dominar a su esposo y busca tener de manera enfermiza el control sobre su esposo, entonces él, el esposo, ahora la domina. Y ese dominio de un hombre caído tiende ¿a qué? A la tiranía, al abuso, al despotismo, a la desconsideración. Qué terrible es el pecado. Mientras que la mujer tiende a rebelarse, ahora el hombre tiende a ser un abusivo, un déspota, un tirano, un irrespetuoso. Eso es. Así está. Y esa es la realidad, es el común denominador de todo matrimonio, ¿o no? Ahí está. ¿Dónde está la respuesta? En la Biblia. Aquí está la respuesta. Aquí está la respuesta y la verdad. Aquí está el origen de esa maldición, de lo que sucede, hermanos. Qué terrible es el pecado. Entonces, hermanos, ¿en qué sentido es un castigo? Y él se enseñoreará de ti. ¿En qué sentido es un castigo? En el sentido de que el hombre ahora está caído y en este estado ahora se impone, gobierna, reina ahora pecaminosamente contra su esposa. Qué terrible. Entonces, ¿qué se ve? Se ven engaños, golpes, abusos, autoritarismo, infidelidades, tiranía. La mujer no quiere sujetarse, el hombre se enseñorea pecaminosamente, déspotamente, abusivo, tirano. Y es un círculo vicioso, porque ahora el esposo responde de una manera fea y ahora la mujer se quiere sublevar más. Y luego el hombre entonces responde más abusivamente. Qué terrible es el pecado. Por eso parejas de todo el mundo se casan. ¿Cómo se casan? ¿Tristes? ¿Se casan a la fuerza? Se casan felices. Van al matrimonio porque quieren vivir juntos. Se juran amor eterno. Pero pasan unos años. 1, 2, 3, 4, 5 años y se divorcian. Ahí está. El esposo ahí pecaminosamente, la esposa pecaminosamente por el castigo, hermanos, justo del Señor por su pecado. Qué terrible. Eso es, hermanos. Se convierte en un círculo vicioso. El pecado trae más pecado. ¿Qué se ven? Se ven infidelidades, se ven golpes, abusos y a veces hasta asesinatos, crímenes pasionales. Y además eso se reproduce. ¿Cómo es eso? Se enseña. Porque hay otros que están viendo, niños están viendo cómo el papá le golpea a la mamá, cómo le trata feo a la mamá. Y así crece y después que se vuelve otra persona igual. A no ser que Dios en su bendita gracia cambie las cosas. Bendito Señor, si Él no estuviera, hermanos, si Él no derramara su gracia, si Él no derramara su gracia, hermanos, común aún en la gente incrédula, que esta humanidad se hubiera destrozado y exterminado hace mucho tiempo. Ahí nada más, si Dios no le hubiera derramado su gracia ahí a Adán y Eva, Adán le hubiera golpeado a la mujer. Mira, nos han sacado del paraíso por tu culpa, y lo mataron. Y ahí nomás quedaba la raza humana, ¿cierto, hermanos?
Ahí está, hermanos. Dice Rito Kirandelich, creada para el hombre, la mujer fue subordinada a él desde el principio. Pero la supremacía del varón no debía convertirse en un gobierno déspota, convirtiendo a la mujer en esclava, lo cual ha sido la regla en el paganismo antiguo y actual, e incluso en el islamismo también. Fin de la cita. Fin de la cita. Qué tremendo, hermanos. Eva tomó la iniciativa, pecó en el huerto, ella actuó de manera independiente sin consultar a su esposo. Ella despreció y no tomó en cuenta la autoridad de su esposo. Ella hizo su voluntad, tomó su decisión, comió del fruto que sabía no tenía que comer, pues Dios había dicho ello, ella lo sabía. Adán le había transmitido este mandamiento y encima ella llevó a su esposo a pecar. Se intercambiaron los papeles, ella usurpó el papel de sujeción, cambiando el orden dado por Dios en la creación, en el acto creativo, en el acto de revelación, e hizo que Adán pecara. Eva debió haberse sujetado a su esposo, que era su cabeza, líder, protector, pero ella no hizo eso. Ella tomó la iniciativa y control de la situación. Pero Dios es santo y verdadero. Dios castigó. Él había dicho, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Por lo que ella ahora nunca más podría libremente levantarse en contra de la autoridad de su esposo. Nunca más. Ahora la mujer quiere levantarse, quiere dominar al esposo, quiere imponerse, quiere hacer su voluntad, pero dice el hombre que por naturaleza ha sido creado ¿para qué? Para gobernar, para estar en autoridad. Pero si es pecador y no está en Cristo, ¿cómo va a querer sujetar? ¿Cómo va a querer que la mujer se sujete? Hablándole rudamente. Y si la mujer no se sujeta rudamente, ¿qué hace el hombre? A veces la trata muy abusivamente y la golpea. Pecado del hombre, por supuesto. Nada, hermanos, no se dice en este púlpito que esté bien lo que está haciendo. Es culpa del hombre, es culpa de la mujer, cada uno. El hecho que la mujer responda mal, no responda bien, ¿cómo tiene que pagar el hombre? ¿Mal como mal? No, de ninguna manera. Pecado del hombre. Qué tremendo. Antes ella estaba sujeta a un esposo muy amoroso, pero ahora debía sujetarse a un esposo que estaba caído. El hombre se impondría y ya no un amor, sino de una manera áspera, dominante, abusiva, porque es pecador. Sí, hermanos. Ahora el hombre la trata mal, habla mal, abusa de ella, su autoridad, hace injusticia. Qué terrible, qué malo es el pecado. Por favor, niños, jóvenes, escuchen. Estén muy atentos, por favor. Y la respuesta a los tratos pecaminosos y sus consecuencias, ¿dónde está, hermanos? De todo lo que se ve en los matrimonios, en las relaciones de esposos con esposas. Aquí está, en la bendita Escritura, hermanos. Y por ello hay divorcios, hay daño emocional, hay separaciones, violencia familiar, golpes, etcétera, que después, ¿qué cosa causa? ¿Afectaciones en quiénes? En los hijos. Y así, hermanos, estamos en un mundo así caído. Qué gran daño trajo el pecado que vimos y leímos ahí en Génesis 3. Y algunos por ahí pensaban, ¿qué tal? No, solamente comer ese fruto, qué cosita tan sencilla, ¿qué tal? Oh, era un grave pecado. Y Adán estaba ahí representando a toda la raza humana. Y ahí nosotros pecamos en él. Y Dios es justo. Mujer, si usted nace en esta condición, como es ciertamente porque dice las Escrituras y su vida lo testigua, usted no puede decir, ¿qué culpa de Eva ahí? ¿Qué culpa de Adán ahí? ¿Por qué si Adán fue representante, por qué me representó a mí? ¿Quién le mandó a él que me representara? Dios es el soberano, tú eres una criatura. Dios es el soberano y Él es justo y no hay pecado en Él. Lo creemos porque está en la bendita Escritura. Tenemos el testimonio del Espíritu Santo en nosotros. Esa es la terrible situación, hermanos. La terrible situación. Así que les cito un comentario de John Hill. Dice, y Él se enseñoreará de ti con menos bondad y mansedumbre, con más rigor y severidad. Qué sencillo. Así de simple. Pero está bien, Él se enseñoreará de ti. Qué bueno, está bien. Pero era un hombre pecador. Y por tanto, ¿qué hay? Menos bondad y mansedumbre, con más rigor y severidad. Y así, hermanos, a lo largo de toda la historia de la humanidad es cierto. La palabra de Dios se cumple. El hombre se enseñorea, pero ¿cómo? De una manera tirana, con despotismo.
para con la mujer. Terrible es el pecado. Cuán terrible consecuencia trajo el pecado, hermanos, hermanas, amigo, amiga. Así que tenemos que aborrecer con todas nuestras fuerzas el pecado, que trae consecuencias y ofenden a un Dios que es infinitamente santo. Tenemos que odiar el pecado que antes tanto lo amábamos. Tenemos que odiarlo. Cuán cierto es que las mujeres son degradadas, maltratadas por el hombre. Esto también era cierto para la nación judía. Los judíos se levantaban de temprano, ¿y qué oraban? ¿Cómo oraban? ¿Qué decían? Doy gracias a Dios porque no soy gentil ni mujer. Así oraban los judíos. Gracias a Dios porque no soy gentil ni mujer. Ellos eran los que le trataban mal a las mujeres. Y vamos a desarrollar ello. Y también ciertamente sabemos por las escrituras, hermanos. Qué tremendo, qué terrible. Qué tremendo, hermanos. ¿Recuerdan ustedes una vez más qué era lo que vimos la semana pasada o la semana antepasada? Los castigos especiales a la mujer. A la mujer Dios le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. Entonces, ¿qué se ve ahí, hermanos? Una vez más, dolor, angustia, soportar cargas pesadas, ¿verdad? El embarazo. Y encima, estando la mujer embarazada, el varón le trata mal, abusivamente, tiranamente. Es egoísta, orgulloso. Y hasta de repente en ese estado le puede engañar a la mujer. Qué terrible es el pecado, qué terrible es el pecado. Qué desastre. Oh, hermanos. El esposo la trata abusivamente, déspotamente, sin consideración, sin cuidado, sin amor, sin estima. Le es infiel, le engaña, sin simpatía, sin consuelo, sin deferencia. A pesar del estado de la esposa, ¿qué es desconsideración? ¿Qué desconsideración? Qué tremendo. El hombre abusa de su condición de ser más fuerte. Hay una diferencia, ¿verdad? Física entre el varón y la mujer, entre el esposo y la esposa. ¿Quién es más fuerte? El varón. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo así por constitución, es parte de su naturaleza, es más fuerte. Y también emocionalmente, sentimentalmente o mentalmente tiene otra constitución distinta a la mujer. Y la mujer con esa constitución de frágil, por eso se tiene que tratarle como vaso más frágil, pasando las situaciones que pasa, el sufrimiento que pasa en relación al castigo, para con sus hijos o para con su esposo, encima el esposo la trata mal. Qué terrible. Es más fuerte físicamente. Lo que debía usarlo para amar a su esposa, ahora la trata mal. Miren, no la comprende, no la ama como debiera amarla. Y ahora, hermanos, estamos sabiendo, nosotros conociendo que las mujeres tienen esa maldición. Entonces, tenemos que tener mucho, sumo, más cuidado de cómo tratar a nuestras esposas, porque ellas vienen con esa maldición. Y si tu esposa es creyente, hoy está luchando contra eso. Así que debemos ser prontos para responder, tardos para ayudarnos, cada uno de nosotros, hermanos. No la ama como debiera amarla, tiene poca deferencia, no tiene mucha compasión, mucho cariño, mucha simpatía, mucha bondad, no tiene ya mucha ternura. Espera mucho de ella, pero da poco para con ella. Qué terrible es el pecado. A veces uno se ve a unos esposos que están los sábados jugando deporte, tomando su cerveza, mientras que la mujer está en la casa cocinando, bregando con los niños. Eso es pecado, es de consideración. Esa es la manera pecaminosa en la cual el hombre se enseñorea de la esposa. Lamentablemente, gran pecado delante de Dios, y cuántas consecuencias trae. Cuando decimos, miren, este mundo de tanto pecado, tanto maldad, tanto sicariato, tanto adulterio, tanta fornicación, tanta pornografía, aquí está la raíz del problema. El ser humano, el pecado. Juan Calvino en su comentario a Génesis dice: así la mujer, que había excedido perversamente sus límites propios, es obligada a regresar a su propia posición. Ella había estado sujeta a su esposo anteriormente, pero esa era una sumisión libre y suave. Ahora, sin embargo, ella es arrojada a la servidumbre. Qué tremendo, qué triste, qué lamentable. Hermanos, ahora vamos a ir a algunos pasajes bíblicos. Allí en Génesis 30, vamos a Génesis 30, primero versículo. Nosotros vimos esto la semana pasada en relación a
a que la mujer quería enseñorearse, ¿verdad? Y acá dice, Génesis 30, versículo 1, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. ¿Recuerdan? Eso vimos la semana pasada. Dame hijos, esposo Jacob, dame hijos, si no me muero. Su hermana ya tenía 4 hijos, entonces ella estaba angustiada, dame hijos. Presionándole, insistiendo, no, si no me muero. Y algunos comentaristas dicen que eso significaba que si no me quito la vida, ¿no? Otros dicen, no, si no me muero, estaba angustiada la mujer. ¿Y cómo responde Jacob? Eso ya hablamos la semana pasada. ¿Cómo responde Jacob? Jacob se enojó contra Raquel. Se enoja contra Raquel, su esposa. Lo que él dice es verdad. Él dice, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? ¿Es cierto o no es cierto, hermano? Es cierto, porque Dios fue quien cerró la matriz. Eso es cierto, pero es la manera de hablar a una esposa que está angustiada por una situación así, ¿no? Y a veces solemos decir, pero te estoy diciendo verdad, esposa, estás actuando de esta manera. Sí, pero la manera es las formas. Así que estemos en nuestra razón no significa que tengamos que usar palabras inadecuadas o palabras fuertes o duras para una mujer que está angustiada, en este caso en particular. Mire, Jacob se enoja contra Raquel y dice, ¿soy acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? No pudo haber dicho de otra manera. Mira, esposa, siéntate, vamos a conversar. Mira, Dios es soberano. Mira, Dios no te daba hijos, pero yo te amo. Sabemos que hay una relación polígama, pero ese es otro tema. Qué terrible es el pecado, ¿no? De eso hemos meditado ya mucho y profundamente semanas anteriores. Pero lo que tenemos que decir al respecto es aquí que él pudo hablar de otra manera con su esposa, con su mujer, Raquel, y decirle, mira, Dios es soberano, Él cerró matriz, Él abre matriz, descansa en Él, descansa en su soberanía, descansa en su providencia, sigue buscando a Dios, ¿verdad? Pero no, Él le dice, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Hermanos, vayamos al otro pasaje, 2 Samuel 6, 2 Samuel 6:20. Traigo a propósito estos pasajes porque lo vimos la semana pasada. Recuerden ahí el rey David que regresa a su casa, a bendecir a su casa, a hacer el devocional a su casa, con su familia, sus hijos, su esposa, Mical. Y ella le dice, saliendo Mical a recibir, 6:20, a David dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Pecaminosamente habló contra su cabeza, que encima era el rey. Eso vimos la semana pasada. Pero ¿qué hace el rey David? Entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Nuevamente, hermano, era necesario que le diga a Mical en preferencia, que Dios le eligió en preferencia a su padre y a toda su... ¿Era verdad? Era verdad. ¿Las palabras eran las adecuadas? No. En preferencia a tu padre y a toda tu casa, porque ciertamente lo eligió en preferencia a Saúl y a cualquier otro de la casa de la descendencia de Saúl. Era una verdad, claro que sí, pero hay muchas palabras con las cuales él pudo haber hablado y explicado por qué hacía lo que hacía, porque estaba alegre, ¿verdad? Y pudo haber dado testimonio, incluso Mical. Pudo hablar de muchas maneras con ella. Después de Job 2, versículo 7. Vamos a leer, desde el versículo 7 está bien, Job 2, 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Aún eres creyente, aún vas a seguir a Dios. Mira cómo te tiene ahora, te ha enfermado desde la coronilla hasta la planta de los pies. Maldice a Dios y muérete. Grave pecado. Terribles palabras que usó la esposa de Job. Pero miren lo que dice, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres, fatua has hablado. ¿Era verdad? Sí, era verdad. Esta palabra fatua en hebreo significa naval, necio. ¿Era necia? Sí. Pero hermanos, tenía razón, porque mire, había hablado, ella dice, ¿para qué sigue siendo creyente?
eternamente. ¿Para qué sigue siendo Dios tu Dios? Aún retienes tu integridad, ahora eres piadoso, habla, maldice contra él y ya sabe que muere. Era digna de estas palabras. Pero hermanos, él pudo haber usado otras palabras. ¿O no? Así que nada nos autoriza, hermanos, a nosotros. Una cosa es que pequen nuestras esposas y otra cosa es que nosotros respondamos mal con mal. Sí. Entonces, él pudo haber dicho muchas otras cosas para reprender a su esposa. Pudo haber usado otras palabras. Esposa, mire, no le vamos a decir a nuestra esposa cuando comete un pecado contra nosotros, decir, eres necio y fatua, eres ignorante. Oh, ¿qué es eso? Terrible, ¿no? Entonces él peca. ¿Pero qué cosa? ¿Él era su cabeza? Sí. ¿Recuerdan? Y él se enseñorea de ti. Mire ahora cómo se enseñorea de ti. Así cuando Eva se resistió a la jefatura de su esposo originalmente, ella pecó, ella lo llevó a hacer su voluntad, convenció a Adán para que hiciera lo que ella quería que hiciera, comer el fruto prohibido. Dios quería que no lo hicieran, pero ella quería que su esposo lo hiciera. Ella tomó la delantera y lo convenció de que lo hiciera así. Ella usurpó la autoridad de su esposo. Ella tomó el lugar de liderazgo que tenía su esposo por creación. Y miren, él se sometió a ella. ¿Sí? Sí. Porque ella va y le entrega el fruto y él lo come. Él se sometió a ella y fue condenado, por tanto fue justamente condenado a tener que lidiar con la rebelión de su esposa de forma permanente. Qué tremendo. Sí, es cierto. Ella le llevó el fruto y él lo comió. Él dejó que su esposa tomara en ese momento su papel de autoridad. Y él, vamos a decir así, se sujetó. Comió el fruto. Y ahora la consecuencia para él, que ahora siempre iba a tener que lidiar con una rebeldía ¿de quién? De su esposa, de su ayuda. La esposa entonces busca control, busca salirse con la suya, lo que quiere, cuando quiere y como lo quiere. Y busca para eso, usa astucias, chantajes, etcétera, que hemos visto la semana pasada. Pero el esposo, ¿qué hace? Se resiste, porque ha sido creado por naturaleza, por constitución, para liderar en un matrimonio. Ahí está el tema. ¿Por qué vimos eso siempre en un matrimonio? Porque ha sido creado así. Pero como ahora es pecador, ahora trata de mantener su control. ¿De qué manera? Pecaminosamente, con tiranía, con abuso, con palabras, improperios, etcétera, etcétera. De manera lamentable, peca contra Dios y peca contra la esposa. No responde con amor, no es compasivo, no es considerado. No, usa la violencia a veces, la ira, etcétera. Y eso se ve en cada matrimonio, en cada país, cada raza. Aquí en la China y en Europa y donde sea, es lo mismo. ¿Dónde está la respuesta a lo que sucede en todo el mundo? En las Escrituras. En las Escrituras. Qué tremendo. Mateo 19 del 3 al 8, hermanos. Mateo 19 del 3 al 8. Qué tremendo este pasaje. Unos hombres, unos fariseos van a tentarle al Señor Jesucristo. Y dice la palabra: entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Ahí está, miren. Ellos dicen: es lícito, Señor Jesucristo, tentar, repudiar a la mujer, darle carta de divorcio por cualquier causa. Y sabemos que había dos escuelas en ese entonces, ¿verdad? Las escuelas de Shammai y de Gilel. La escuela de Shammai era, vamos a decir, más conservadora, ¿no? Y la escuela de Shammai y sus seguidores pensaban y decían: no, solamente la causa es por adulterio. Si hay adulterio, la mujer adultera, entonces el esposo que la repudia, le dé carta de divorcio. Pero había una escuela más liberal, la escuela de Gilel. ¿Y qué creen? ¿A quiénes seguían los judíos más? A la escuela de Gilel. Entonces, ¿qué postulaba este famoso rabino? Gilel, que era un padre de la antigüedad para los judíos ahí. En el tiempo que vino nuestro Señor Jesucristo también estaban ahí. Ellos decían: cualquier causa, cualquier cosa que sea, digamos, contraria a la voluntad del esposo. Por ejemplo, se le quemaba a la mujer la comida, ligeramente. Ya era una causa para darle carta de divorcio. O que hablaba muy fuerte y los vecinos le escuchaban.
Era una causa para darle carta de divorcio. Entonces por eso van delante del Señor y dicen, es ilícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. Miren, hermano, ¿qué vemos detrás de esto? Porque los traje aquí para el tema que estamos predicando. Vemos el abuso del hombre, cómo se enseñorea pecaminosamente para con la mujer por cualquier causa, por cualquier cosa insignificante para que pueda cometer la esposa. Y eso lo vemos, hermanos, en la actualidad. Que dice el hombre por el cual quiere divorciarse, no, ya no me gusta, no se engordó, no, que ya no es la de antes, no, que se descuida, no, incompatibilidad de caracteres, ¿verdad? Que es la consideración más frecuente con el cual se divorcian en la actualidad, en los juicios, ahí las personas, ¿verdad? Los matrimonios, cualquier causa. Y tanto así que le ha beneficiado la normativa, digamos, peruana, que ahora se pueden divorciar en notarías y se pueden divorciar en municipalidades, y es simple y sencillo. Pero nuestro Señor por eso nos responde y les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y cuando dice los hizo, ¿ahí qué es? Acto de revelación. Dos son uno. Acto de revelación. De esa manera, al hacer dos, Dios estaba diseñando algo sin hablar nada. Estaba enseñando que esos dos eran uno. Pero no solamente dice eso el Señor, dice en el versículo 5, y dijo, a eso es precepto de revelación, hay palabra del Señor, y dijo, no solamente de la manera que los hizo, enseñaba algo, ordenaba algo, sino ahora dice, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Noten cómo ellos se agarraban y usaban, malinterpretaban las escrituras, decían carta a Moisés. Moisés, para ellos su interpretación era Moisés aceptó, o Dios ordenó, o permitió dar carta de divorcio por cualquier causa, era su interpretación de ellos. Mala interpretación. Sino que, ¿cuál era el problema? Nuestro Señor le dice, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió. No es que sea la voluntad de Dios, porque ¿cómo los hizo? Dos, uno. ¿Y qué les dijo? Por tanto dejará el hombre padre y madre, y se verá a su mujer, y será una sola carne. Entonces, ¿cuál era el problema? Versículo 8. Por la dureza de vuestro corazón. Por la dureza de su corazón, ustedes quieren divorciarse por cualquier causa, injustamente. Por la dureza de su corazón, ustedes quieren enseñorearse pecaminosamente sobre su mujer y quieren darle carta de divorcio por cualquier causa. ¿Notan, hermano? ¿Notan la maldad, la desconsideración? Y la mujer, porque se le quemó la comida, tendría 5 hijitos y se le quemó la comida. Y el varón que estaba mirando a otra, carta de divorcio. ¿Qué tal enseñoreamiento pecaminoso? ¿Se dan cuenta? Y la mujer tenía que lidiar con eso. Sí, hermano. Qué tremendo. Qué terrible. Hermanos, hay muchos pasajes de las Escrituras. ¿Recuerdan ustedes ahí en Jueces 19:22? Vayan ahí. De Levita y la concubina. ¿Verdad? Estaba Levita y la concubina, que estaban posando ahí en la casa de un varón en Gabá, de la región de los benjaminitas. Y ahí estaba el varón, el levita, con la concubina, dentro de la casa, con el varón, con el papá de la concubina, estaban con su suegro ahí, estaban compartiendo. Versículo 22. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, los gabaitas, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando la puerta y hablándole al anciano, dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Ellos querían tener relaciones contra natura con el varón que estaba dentro. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. Y miren lo terrible que dice este varón a los gabaitas: he aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo os los sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Hermanos, esto es pecado. Esto es enseñorearse de las damas.
Aquí este varón sin ningún deparo dice, porque estas personas, los gabaítas de la tribu de Benjamín, querían entrar y querían que saquen al varón para que abusen del varón, como en los tiempos de Sodoma, en los tiempos de Lot, ¿recuerdan? Pero entonces, ¿qué hace este hombre? Noten ahí, yo lo traigo aquí para que ustedes vean qué hace este hombre, la desconsideración que tiene para con las mujeres, para la concubina, para su hija, perdón, ¿no? Y para otra hija que él tenía, que era virgen. He aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo os las sacaré, humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Hermanos, otro pasaje de las escrituras que tenemos, por tiempo no vamos a ir completamente a este relato, es el pasaje del hijo del rey David, Amnón. ¿Recuerdan? ¿Qué hizo con una mujer? Y actuó con vileza con Tamar, su media hermana, la hermana de Absalón. Qué tremendo, hermanos. Entonces ese relato está en 2 Samuel 13. No vamos a ir ahí por cuestión de tiempo. Pero Amnón finge que está enfermo, recibe el consejo de un amigo, un mal amigo, ¿verdad? Un amigo perverso, Jonadab. Y él le dice, mira, hazte muerte, dile que venga aquí, que estás enfermo para que te atienda, y ahí haces esto, lo otro, abusas de ella. Y este hombre, Amnón, le sigue el consejo. Y encima, Amnón le pide al papá, al rey David, por favor, dile a mi hermana que venga a atenderme en la cama. Y eso es lo que hace. Y una vez que ya está solo, manda a salir a todos. Amnón dijo a Tamar, trae la comida, la alcoba para que yo coma en tu mano, etc. Y luego más adelante le dice, ven hermana mía, acuéstate conmigo. Y entonces le respondió, no hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Noten la manera en la cual este hombre perverso actúa. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella la forzó. Ahí está. Pudiendo más que ella la abusó de ella, la forzó, se acostó con ella. Pero no terminó ahí su vileza, porque luego la aborreció, ¿no? Con tan gran aborrecimiento, que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón, levántate y vete. Ella le respondió, no hay razón, mayor mal es este arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, échame a esta fuera de aquí, y cierra tras ella la puerta. Qué terrible. Pecado de Amnón. Y después más adelante vemos, muchas cosas que ya no es motivo de la predicación de ahora. Pero vemos acá qué cosa. Vemos cómo él se impone a una mujer. Vemos cómo abusa a una mujer. Cómo actúa con violencia, que no le interesa los sentimientos de la mujer. Propios, hermanos, propio de qué? Del enseñoramiento pecaminoso de un varón para con una mujer. Qué terrible, hermanos. Qué triste y qué terrible. En Mateo 5, 31 al 32, también fue dicho, palabras de nuestro precioso Señor Jesucristo. Mateo 5, 31 al 32. Palabras del Señor Jesús. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Hermanos, similar, este es otro pasaje en las Escrituras, pero de manera similar a lo que estudiamos y meditamos en su momento. ¿Qué nos muestra esto, hermanos? Nos muestra a hombres enseñoreándose de sus esposas. Sí, porque acá dice, nuestro Señor por eso le reprende, dice, cualquiera que repudia a su mujer dele carta de divorcio. En la enseñanza fue dicho por los maestros, por esos rabinos. Ellos enseñaban, cualquiera que repudie dele carta de divorcio. Pero el Señor dice, yo os digo que el que repudie a su mujer, vamos a un rato, no vamos a leer lo que está en centro en la coma vocativa, el que repudie a su mujer hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. El que repudia a su mujer por cualquier causa, no por causa de fornicación, no por causa de adulterio, cuando la repudia porque no le agrada, porque ya envejeció, porque no le gusta ahora cómo habla, no le gusta el tono de voz, o ahora es enfermiza, o está enferma, o habla feo, o es respondona, lo que sea,
pero si no es por causa de fornicación, hace que ella adultere. ¿Cómo que eso que hace que ella adultere? Porque si la repudia de esta manera, se separa de ella, luego la mujer, ahora estando libre, ¿qué puede hacer? Puede meterse contra varón, pero ella no se divorció, no se separó por una causa lícita, por tanto ella ahora ¿qué cosa está haciendo? Adulterando. ¿Cómo es el pecado? Es terrible, se dan cuenta de las consecuencias que se vienen. ¿Cuántos hijos, niños, jóvenes tenemos que aborrecer el pecado y luchar contra el pecado? Pero sin Cristo no podemos. Tenemos que estar en Cristo, porque sin Cristo no tenemos poder. En Cristo sí vencemos el pecado. Qué tremendo. Malaquías 2:10 al 16. Este pasaje que hemos meditado ya más profundamente en el estudio de la confesión, precioso pasaje. Malaquías 2, desde el 10. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro? ¿Por qué nuestro Señor dice a través de Malaquías, a los judíos, nos hemos portado deslealmente el uno contra el otro? Porque fueron desleales. ¿Qué hicieron? Le engañaban a sus mujeres, se habían metido con mujeres idólatras, dejando a sus mujeres. Entonces, ¿qué vemos ahí detrás de eso, hermanos? Enseñoreamiento pecaminoso, maldad para con las esposas. Y luego dice Malaquías, profanando el pacto. ¿A qué pacto se refería aquí? Al pacto de casarse yugo desigual de nuestros padres. Prevaricó Judá en Israel y en Jerusalén. Se ha cometido abominación porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó. Y se casó con una hija de Dios extraño. Se casaban en yugo desigual y dejaban a sus esposas. 12. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Miren lo que provoca el pecado del esposo que se enseñorea pecaminosamente a la esposa y comete infidelidad y engaña a la esposa. ¿Qué origina? Aquí está, lágrimas, llanto, clamor, con los cuales las mujeres se dirigían y clamaban a Dios por ese pecado del esposo tan desconsiderado que ahora ocasionaba consecuencias en ellas. Sigue diciendo el Señor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestro amado. Qué tremenda palabra, ¿no? Estos hombres entonces que engañaban a sus esposas iban y le ofrecían a Dios ofrendas. Y el Señor, ¿qué dice? No miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano, porque son infieles, han pecado contra sus esposas de su juventud y también contra mí, ciertamente, porque todo pecado es primeramente contra Dios. 14. Encima, miren lo que ellos dicen. La respuesta de los judíos, mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué, Señor, no recibe mi oración? ¿Por qué mis oraciones tienen estorbo? El apóstol Pedro da la respuesta. ¿Por qué? Porque actuaban mal, abusivamente contra la esposa. Y luego por eso ahí el Señor responde, porque Jehová ha testiguado. Él es testigo de que entre ti y la mujer de tu juventud, Él es testigo, se casaron en pacto para toda la vida, dos son uno. Él es testigo de que ustedes también engañaron a sus mujeres. Es testigo, ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal. Ahí está, desleal, enseñoreándose pecaminosamente de sus mujeres, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto, ese pacto matrimonial para toda la vida, juramento delante de Dios. 15. No hizo el uno, ahí está el uno, no eran dos, esposo y esposa, pero son uno, por eso dice no hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. ¡Qué bendito propósito! ¿Por qué uno? ¿Por qué buscan que tú seas fiel a tu esposa en este caso en particular, en este versículo? Para que tengas una descendencia para Dios, para que los críes en el camino del Señor. Pero ellos habían enseñoreado a sus mujeres de sus esposas, abandonando, rompiendo el pacto de matrimonio con la mujer de su juventud. Se enseñorearon pecaminosamente, tiranamente. ¡Qué tremendo, hermanos! ¡Qué tremendo!
No tenemos mucho tiempo para desarrollar más este versículo, es tan precioso. Pero en 1 Corintios 7, del 13 al 15, 1 Corintios 7, que también hemos desarrollado en otras enseñanzas, va a ver usted cómo el esposo se enseñorea. ¿Pero ahora de quién? El esposo incrédulo enseñoreándose ¿de quién? De una esposa creyente. ¿Dónde está? 1 Corintios 7:13. Si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Esposa, mujer, tú tienes un esposo que no es creyente, pero él no se hace problema, dice, vaya a tu iglesia, lee tu Biblia, vaya, no hay problema. No quieres tomar cerveza, yo sí tomo, pero tú no. Bueno, ya no importa, no hay ningún problema. Ya no tomas tú, yo sí. Pero luego dice en el versículo 15, pero si el incrédulo se separa, ¿cómo es posible que un hombre? Pero es la tiniebla, ¿verdad? Como hemos visto, es la ceguera de las tinieblas. El esposo incrédulo ve que su esposa ya no toma, no fuma, no baila, no le gusta música mundana, que ahora le enseña la vida a los hijos, les enseña incluso los mandamientos de Dios, el camino de verdad, que es una mujer sujeta, respetuosa, fiel. Y encima el hombre se aburre de estas cosas, ya no me aburriste, ya me separo. ¿Qué es eso? Enseñoreamiento, en este caso en particular, de un hombre incrédulo para con su esposa creyente. ¿Estamos, hermanos? 1 Corintios 7, 13 y 15. Qué terrible, qué terrible. Pero ¿cuál es el mandato aquí qué le dice a la mujer el apóstol? ¿Qué le dice Dios a través del apóstol? Bueno, entonces, si se quiere separar, entonces cede pues ya, caballero, deja el cristianismo. No, sepárese. Si él se separa, sepárase. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Terrible situación, ¿se dan cuenta? Qué terrible es el pecado. Por eso los jóvenes que aún no están casados y los niños que ya están creciendo, están haciendo adultos, cásense, yo es igual, pero para eso primeramente ¿qué? Primeramente busquen al Señor, pero buscad primeramente el reino de Dios. Sí, porque si no, ¿cómo se pueden casar con otros cristianos si no son creyentes? No es posible, ¿verdad? Pero no estoy diciendo que vayan a Cristo para que les vaya bien. Tienen que ir a Cristo porque Él es digno de que sea creído y amado, ¿verdad? Él es digno, no para que le vaya bien en el matrimonio, en la vida, en lo que sea, en el trabajo. No, ustedes tienen que buscar, nosotros tenemos que buscar a Cristo porque Él es digno. Él es digno de toda gloria, así me vaya bien mal en el trabajo. Él es digno de toda gloria, así pierda mi esposo, mis hijos. Es otro evangelio, ese es el evangelio. El otro evangelio es el que predican en muchas iglesias. Ven para que tu familia se salve, ven a Cristo. ¿Dónde está eso? No, de ninguna manera. Ese no es el evangelio. 1 Pedro 3:7. Pedro 3:7. El apóstol dice: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahí está. ¿Por qué el apóstol Pedro le escribe a estos hermanos que están ahí tan atormentados, atribulados? ¿Por qué les habla esto el apóstol Pedro? Que tienen que los esposos vivir sabiamente con ellas y tratarlas como vaso más frágil. ¿Por qué? Porque es evidente, hermano. Porque es la situación. El esposo trata de enseñorearse pecaminosamente con la esposa, y la esposa trata de dominar al esposo. Por eso vemos en las epístolas, en la epístola Petrina y en la epístola Paulina, vemos eso, hermanos. Y como vamos a ver en un momento también en Colosenses y Efesios. Por eso el apóstol dice: tratar de vivir con ella sabiamente. ¿Qué significa eso, hermanos? Que en su estado natural el hombre no vive sabiamente con la esposa. Vivir sabiamente implica conocer estas realidades que estamos aprendiendo, que la mujer está bajo una maldición, y tener cuidado de no enseñorearnos con ellos pecaminosamente. Pero cuando el hombre no vive sabiamente, ¿cómo vive? Impíamente. O sin tener en cuenta la palabra del Señor, entonces responde mal: ¿y por qué hiciste eso, hombre? Porque ella me hizo esto, porque ella lo otro, ella tiene la culpa. Pagando mal con mal. Qué tremendo, hermano. También el apóstol Pablo, cuando escribe a los Colosenses, en Colosenses 3:19, hermanos: maridos, amad a vuestras mujeres y no seas ásperos con ellas. Hermanos, les hago una precisión. En prédica posterior vamos a profundizar más al respecto del mandato de Dios para los hombres y las mujeres. Lo que estamos viendo es la caída.
Ahora estamos viendo la situación del hombre contra la mujer, cómo quieren enseñorearse pecaminosamente. Eso estamos viendo. Luego, al hombre en Cristo, eso vamos a ver después. El hombre en Cristo, vamos a ver incluso estos versículos, pero desde otra óptica, con mayor profundidad. Ahora estamos viendo cómo estos versículos nos enseñan que aún en la iglesia, lamentable y tristemente, para que el apóstol Pablo le diga esto a los hermanos, diga: maridos, amad a vuestras mujeres y no seas ásperos con ellas. Triste decirlo. Para que diga eso, porque aún en la iglesia pasaban estas cosas. Y miren, noten qué interesante, no dice maridos enseñorearse sobre sus esposas. Maridos, hacer que sus esposas se sujeten. No dice eso. ¿Por qué? Porque por naturaleza eso es normal. Pero sí que les dice: amad a vuestras mujeres y no seas ásperos con ellos. ¿Qué significa no ser áspero? Que en vez de amar, ¿qué hacían? Odiaban. Eso es ser áspero, rudo, ¿verdad? Desconsiderado, tirano, grosero, sin afecto, no proveyendo tal vez lo material o lo espiritual. Qué tremendo, tratando a la mujer como sirviente, como una mujer, como si tuviera la misma constitución física y emocional. Rudos, áspero. Y ahí está, Colosenses 3. Y lo mismo Efesios 5, miren, nuevamente el apóstol a los Éfesos, en aplicación para nosotros también. Maridos, amad a vuestras mujeres. Noten ahí, ¿por qué no le dice maridos, gobiernen a sus esposas? No dice eso, porque eso es algo natural. ¿Y por qué dice maridos, amad? Porque hay dureza, hay un señoramiento pecaminoso, hay un trato brusco, desconsiderado. Oh, hermanos, tenemos que luchar contra eso. Dice el teólogo Albert Vance: tu deseo será hacia tu esposo y él dominará sobre ti. Esto es evidentemente una parte de esa justicia retributiva que nos encontramos constantemente en la administración de Dios. La mujer había tomado la delantera en la transgresión. Bajo el dominio del hombre caído, la mujer ha sido más o menos una esclava. De hecho, bajo el imperio del egoísmo, el más débil debe servir al más fuerte. Fin de la cita. Qué triste, qué terrible, ¿no? Esa es nuestra situación, hermano. Qué feo, ¿no? Qué feo es el pecado. Miren qué consecuencias. Miren qué terrible. Tenemos que verlo desde esta óptica, desde la óptica de las Escrituras. Cuán pecaminoso, cuán malvado y necio es el pecado. El hombre enseñoreándose pecaminosamente, la mujer respondiendo mal con mal. En una relación en la cual la esposa busca de manera natural su mayor gozo. Uno era, ¿qué cosa? La relación con sus hijos, y otro era la relación con su esposo. Claro, porque una mujer, imagínense una mujer de 40 años, vamos a pensar una mujer inquieta que trabaja en un lugar, etc. Se casa y tiene hijos. ¿Y dónde espera su mayor gozo? En su matrimonio y con sus hijos. Y pasa mayor tiempo en eso, ¿verdad? Pero ahí está la maldición. ¿Por causa de qué? De su pecado. ¿Sí? Hay una estadística de la ONU que dice que 1 de cada 3 mujeres en el mundo sufre algún tipo de violencia de mayor grado, vamos a decir. Porque todas las mujeres de todos los matrimonios, de todo el mundo, todos los tiempos sufren violencia de algún tipo, ¿sí o no? Sí, porque el esposo se enseñorea pecaminosamente. Y dice también esta estadística que hay 800 millones de mujeres en el mundo que sufren algún daño en su salud física o mental. 800 millones, casi 1.000 millones. Y también dice que el 38% de los asesinatos de mujeres son por hombres que son o han sido parejas de la mujer. El 38% de los asesinatos de la mujer, dice esa estadística. Tremendo, ¿no? Así que, hermanos, Eva pecó, Adán pecó, el hombre cambió y se convirtió en un pequeño rey, un monarca, un tirano, egoísta y dominante. Qué tremendo, hermanos. Tengamos presente que la sujeción, la subordinación de la mujer fue siempre el diseño divino de la creación. Siempre la sujeción de la mujer fue el diseño divino. Por creación, desde que Dios creó a Adán y Eva, primero puso a Adán y era cabeza de quién, de la mujer. El problema está ahora que de Adán, después de la caída, cuando fue expulsado, tenía enfrente a quién? A una mujer pecadora. Y Eva tenía enfrente a quién? A un hombre pecador. Qué terrible el pecado. Que esto quede claro en nuestros corazones. Qué tremendo, hermano.
Ahí cuando no pecaban, ellos amaban verdaderamente, eran rectos y perfectos delante de Dios. No conocían el pecado, todo era un paraíso. Ellos se deleitaban en Dios y se deleitaban el uno para con el otro. Pero eso fue quitado por culpa del pecado. Y así la amable y alegre subordinación de Eva y el liderazgo amoroso y piadoso de Adán que había antes de la caída, se fue. En Cristo Jesús, gloria a Dios. Los que estamos en Cristo, los matrimonios que estamos en Cristo, es otra relación. Por Cristo Jesús. Es distinto. Hay todavía estos rezagos de pecado. Pero el hombre busca amar a su esposa, no ser rudo con ella. ¿Verdad? De una manera. Puede amarla porque ahora tienes amor con que Dios lo amó. ¿Verdad? Y ahora la mujer también busca sujetarse al esposo. Qué precioso es, ¿no? Eso vamos a ver las siguientes semanas. ¿Y cuál es la solución a esto, hermanos? Hermanas, a ver, quiero ver sus rostros. ¿Cuál es la solución a este gran problema que hemos puesto? ¿El feminismo? Empoderemos a la mujer, pues ahora que ella tenga iguales roles que el varón. Que haga lo mismo que el varón en la casa. Esa es la solución que da el mundo. ¿Y sabe qué trae? Más pecado. Porque esa no es la solución. Tratarse de tú a tú, los mismos roles, la misma autoridad en el hogar, las mismas funciones en la iglesia como maestro, esa no es la solución. Eso complica más el problema. ¿Se dan cuenta, hermano? ¿O cuál es la solución? Acudir a un psicólogo cristiano, ahí con métodos, ¿no?, psicológicos, antropocéntricos, o moralismo. Esposo, mira un matrimonio increíble. Esposo, mira, la Biblia dice, de frente a la Biblia dice que la trates como vaso más frágil. La Biblia dice que la ames, que seas amoroso, atento, respetuoso. Después vamos a la mujer, si creo, mujer, mira, tienes que sujetarte. Ese fue el diseño divino, sujétate a tu esposo. Mujer, mira, prepárale bien la comida, lo que le gusta. Mujer, tenle planchadita su ropa. Mujer, mira, haz lo que quieras. Si quiere llevarte al cine, ve al cine, mira. Esposo, cómprale flores a la esposa, ¿ya? No sea, escríbele cartitas, esposo, más constantemente. Esa es la solución. Esa es la solución para muchas congregaciones que no predican el Evangelio. Terrible, así estamos. Como club social. Como si se fuera un psicólogo. Eso hace. O algunos dicen, vamos a mí me pasó, mira, a mí me pasó. Y vienen los consejeros, nosotros así lo solucionamos, mira, ustedes también pueden ser así. ¿No? O otras personas dicen, otras damas, hombres dicen, no, si tanto problema en matrimonio, ya no me caso. Como eso deshonra en el matrimonio. O ¿cuál será la solución? Voy a Cristo para arreglar mis problemas en el matrimonio. ¿Qué les parece? ¿Esa es la solución? ¿Voy a Cristo para que me vaya bien con mi esposa? No. Él es digno de que tú vayas en arrepentimiento, humillado, porque pecas contra Él y cuando lo rechazas, como hemos leído ahora, ¿verdad? No querían creer en Cristo. Él es digno, sin importar qué pase con tu matrimonio después. Descansar en el Señor, negarse a ti mismo, tomar tu cruz cada día y seguir a Cristo. Y aún te puede pasar lo que dice 1 Corintios 7. Si tu esposo es incrédulo y se mantiene incrédulo y tú eres creyente mujer, y si por causa de tu credulidad, de tu cristianismo, el hombre se quiere apartar, ¿qué dice el Señor? Que se separe. ¿Se dan cuenta? Otra cosa es que el Señor en su misericordia te llame esposo, esposa. Si no estás en Cristo, te salve y arregle tu matrimonio. Qué precioso, ¿no? Qué precioso, gloria a Dios. ¿Cuál es la solución? ¿Denuncias? ¿Prisión al esposo abusivo? Bueno, seguramente, y es necesario seguramente en algunos casos hacer eso, ¿verdad? Cuando hay brutalidad, cuando hay violencia física, etc. Seguramente, pero ¿eso va a solucionar el matrimonio? ¿Eso va a solucionar? ¿Va a hacer tu matrimonio mejor? ¿A los ojos de Dios? No. El hombre, ¿qué tiene que hacer? Arrepentirse. Debe arrepentirse de sus pecados que son primeramente contra Dios y contra su esposa, por eso está destruyendo su matrimonio. Cuando el Señor Jesucristo, allí en Lucas 4, llegó a Nazaret, en Galilea, donde él se había criado, le dieron el libro del profeta Isaías en Lucas 4:18. Él leyó esta porción que estaba en el libro de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres.
enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Tienes que reconocerte un pobre espiritual, si no estás en Cristo, un miserable espiritual que no tienes nada para alcanzar el favor de Dios, para merecerte el favor de Dios. Eres un pobre espiritual, así tienes que ir a Dios, a Cristo. Pecas contra Él, pecas contra tu esposa, pecas contra tus hijos, pecas contra todo el mundo, pecas contra Dios. Él ha venido a dar buenas nuevas. Este evangelio es para aquellos que se humillan, o mejor dicho, tienes que ir humillado para que recibas el evangelio. El Señor te demanda esto. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a un corazón contrito y humillado. No desprecia, oh Dios, a nadie. Si vas contrito por tu pecado y humillado por haber pecado contra Dios y contra tu esposa, porque la trataste mal, la hablaste mal, fuiste desconsiderado, abusivo, tirano, egoísta, orgulloso, no te importó. Y has pecado contra Dios cuando pecabas contra ella y contra tu familia. Y tienes que ir quebrantado de corazón, humillado de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, porque sin Cristo estás cautivo a tu pecado, atrapado a tu pecado, en tinieblas espirituales. Y un cautivo no se puede liberar solo, ¿verdad? Un cautivo está preso y no puede salir solo, está con grilletes. Y así tú solamente puedes ser libertado por Cristo Jesús. Si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libres. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Eres un ciego espiritual, mira cómo has estado destrozando tu familia. Eres un ciego espiritual. No seguías la voluntad de Dios, ni te importaba. A poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Cristo es digno de que te humilles delante de Él, de que no lo sigas rechazando, tenga la edad que tengas. Así hayas cometido sus pecados que hemos mencionado, no. Así te hayas pensado que estaban bien, has pecado contra el Señor. Si tenías otra manera de pensar, has pecado contra el Señor. Eres digno de que tú corras a Él. Y si experimentas ese amor de Dios, que es en Cristo Jesús, si eres acepto en el amado, ahora tú vas a poder amar a tu prójimo, a los hermanos, y pensando a quién, a tu esposa, con ese amor genuino, con ese amor que se goza de la justicia y de la verdad, y que no se goza de la injusticia. Con ese amor basado en la verdad, esta preciosa verdad, esto que es verdad, la Biblia, bendita palabra del Señor. Oremos, hermanos.